tardes a todos. El día de hoy vamos a ver nuestra unidad 3, los temas 1 al 3 de nuestro libro 7, que corresponden a los temas de Abraham, el padre de la fe, José, un hombre de corazón noble, y Moisés, el amigo de Dios. Nuestra cita bíblica inspiradora ahora es más larga de lo normal, entonces vamos a ponerla únicamente de donde está tomada. Es Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Que dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Y precisamente vamos a hablar de toda esta unidad, de las figuras bíblicas del Antiguo Testamento, por lo menos estos primeros 3 temas, por lo menos esta unidad, según recuerdo, precisamente hablando de la importancia que tienen para el día de hoy a nuestra fe y a educarnos acerca de nuestra propia conocimiento catequístico. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, Espíritu Santo, para que podamos nosotros conservar estas enseñanzas en el fondo de nuestros corazones y que podamos a través de ellas dar un mejor servicio a todos los niños que tomarán este conocimiento de tu Iglesia a partir de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Entonces nuestro primer tema es Abraham, padre de la fe. Padre de la fe. Nosotros ya conocemos como catequistas la historia de Abraham, se la hemos enseñado a los niños numerosas ocasiones, entonces voy a dar por sentado que ya no hay necesidad de explicar más acerca de la historia de Abraham. Por lo tanto, podemos pasar directamente a lo que nos enseña de la figura de Abraham nuestra Iglesia. Para ello nos vamos a remontar al Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 142. Que nos indica, por su revelación, Dios invisible a los hombres. Como amigos, movido por su gran amor. ¿Qué queremos decir que nos habla como amigos? Esto habla acerca de la cercanía con el hombre. Y en clases pasadas veíamos precisamente los 3 puntos principales del Génesis cuando conocíamos en nuestros temas de cómo Dios creó al mundo. Veíamos en nuestra introducción
de la Biblia de Jerusalén en la versión latinoamericana, que nos decía que los 3 puntos importantes eran Dios creador, Dios creador del universo, cercano al hombre, rige a la historia y ha elegido a unas personas para formar su pueblo. Y el principal que conocemos para formar este pueblo es por la promesa de Abraham y por la fe que él mismo tuvo a la palabra de Dios. Y esta palabra se ve en la cercanía de este hombre. Entonces, el 143, siguiendo también con nuestro catecismo de la Iglesia Católica, nos dice: por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Señor seminarista, someter es una palabra muy fea. Significa represión, etcétera, abajamiento. Entonces vamos a explicarla de una vez, ¿no? Sometimiento es, en efecto, estar bajo el yugo de alguien o algo. Acuérdense que el yugo es con lo que se llevaban los toros para que pudieran ellos estar bajados la cabeza y que pudieran arar. Entonces, cuando hablamos de sometimiento y de que tenemos que poner completamente sometiendo nuestra inteligencia y voluntad a Dios, no significa eso que tenemos que también ser una especie de esclavos de Dios. No decíamos que en clases pasadas que Dios no quiere esclavos ni marionetas, porque ahora nos dice que tiene que someterse. ¿Y por qué lo dice la Iglesia Católica? Más importante que eso. Porque cuando entendemos someter en este punto específico de someterse a Dios, cuando a Dios nos referimos, es en efecto poner nuestra humanidad a su voluntad, inteligencia, sapiencia, bondad y amor. Y sobre todo esta última, el amor. Nosotros, al hacernos pequeños ante todas estas cosas, también nos hacemos grandes, como decía San Pablo, porque el único sometimiento válido para hacer plena también a una persona es el sometimiento a Dios, porque Él nos conoce, Él sabe lo mejor para nosotros, Él nos ha conocido desde lo más profundo de nuestras entrañas y desde que habíamos nacido, y este sometimiento es un sometimiento de amor. Es decir, cuando nosotros decimos que nos sometemos completamente a Dios, también estamos diciendo que quedamos en favor de la providencia. Y cuando nos sometemos ante esta voluntad, que es ante todo y antes que cualquier otra cosa una voluntad amorosa, entonces entendemos que esta voluntad nos va a hacer crecer como personas. Nos va a dar la plenitud, nos va a dar, y mucho mejor, la resurrección de la carne, la vida eterna y todas las promesas que Dios nos ha hecho por la nueva alianza. Someternos a su voluntad es cumplir la nueva alianza. Someterse entonces es hacerse lo más pequeño posible, pero solamente cuando me hago pequeño a Dios entonces me engrandezco. Es solamente cuando estoy completamente sometido a Dios
que yo puedo ensalzarme en su resurrección. Y de esto nos dice Jesús, nos habla Jesús constantemente. El que no se haga como niño no será admitido en el reino de los cielos. Los últimos serán los primeros. De los pobres, los que lloran, de ellos serán el reino de los cielos. Y constantemente nos da eso. A esto se refieren estos versículos y a esto nos vamos a estar refiriendo cuando hablamos de someter, de sometimiento, en que los pequeños serán los primeros en entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo nos hacemos pequeños ante Dios? Pues ¿cómo se hace pequeña una persona? Hablando humanamente para mal, sometiéndola, ¿no? Pero en caso, cuando hablamos específicamente de Dios, el sometimiento tiene esta connotación positiva. Solamente cuando hablamos de someternos a Dios. Para la iglesia también, la búsqueda de la libertad para las demás personas es un punto importante también. Incluso lo respeta mucho en otros versículos, pero de eso se trata. Entonces hay que entenderlo con prudencia. Y precisamente nos lo aclara nuestro siguiente número. Obedecer a Dios obedecer o baudire, o sea, escuchar. Vamos a ponerlo también. Es someterse. Completamente. Es someterse en la fe. Pero esto solamente puede ser libremente a la palabra escuchada. Entonces también el obedecer es escuchar. No hay obediencia si no hay escucha. Y entonces, cuando decimos que nos sometemos en la fe, someternos libremente a la palabra, significa que tenemos la libertad incluso para no realizar este sometimiento. Significa que tenemos la libertad de poder no quedar bajo esta protección y esta pequeñeza en la que nos permite Dios actuar como el más pequeño del reino de los cielos. Entonces, recordemos que en el 145, nada más para tenerlo aquí, únicamente nos habla de que Abraham por su fe estuvo como extranjero, casi sacrifica a su hijo y fue enviado a una tierra extraña. Pero todo esto se puede dar porque él creyó, él escuchó. Esto es lo que nos habla nuestro catecismo de la Iglesia Católica ante la figura de Abraham. Ahora vamos a abordar esto. Vamos a ponerlo más acá. Vamos a abordar el documento de la Iglesia Católica, Lumen Fidei, promulgado por el Papa, promulgado por el Papa Francisco, el 8 y unos números siguientes, que tiene cosas muy interesantes para reflexionar acerca de esta obediencia en la fe, este sometimiento en la fe.
¿por qué nosotros conocemos y por qué tenemos tan importante la historia de Abraham y los profetas, etcétera? Bueno, el Papa nos responde que es necesario entender la fe. Que para entender la fe es necesario entender su recorrido. Es decir, historia de la salvación. Es tan importante nosotros ver la figura de Abraham, porque en ella reside el inicio también de nuestra fe. Es necesario entender que Abraham es una figura de escucha. ¿Y qué nos dice esto a nosotros? Un hombre de hace más o menos 3.500 años antes de Cristo nos diga que escucha. Pues aquí dice. Entonces, desde estos momentos nosotros entendemos que por herencia, la herencia que nos ha dejado la Biblia y la tradición judía también, porque a partir de ellos también nace el cristianismo, nosotros tenemos, nuestra fe está muy ligada a la escucha. Está vinculada a la escucha. ¿Por qué nosotros que decimos que el silencio es tan importante para nosotros, el silencio de la oración, el mismo silencio que Jesús presenta cuando iba a ser condenado, cuando le preguntan, tú eres hijo de Dios, tú puedes hacer esto, tú puedes salvarme, tú baja de la cruz? ¿Por qué el silencio es tan importante para nosotros? Figuras como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, etcétera, están vinculados completamente al silencio. Tenemos vocaciones específicas que se dedican al silencio, ¿no? Los monjes famosos, los cartujos, que su vocación es la oración silenciosa, la vida en completo silencio. ¿De dónde viene nuestro énfasis en la escucha en Abraham? Porque Abraham no vio al Señor. Jamás dice que no se apareció ante él. Al menos podemos ver en Moisés que ve a Dios en la zarza ardiendo, que no se consumía. Ese era un signo que le demostraba precisamente a Dios, digamos. Era como se estaba representando Dios en ese momento para Moisés. Abraham ni siquiera eso. Abraham es una figura de completa escucha. Abraham obedece. El llamado. Al llamado que no ve. Y si recordamos la historia de Abraham, constantemente vemos que Yahvé le pide, ve a la tierra extranjera,
haz esto cuando llegues, vas a encontrar ahí un montículo donde sacrificarás a tu hijo. Y él obedece el llamado. No lo ve, no hay una representación que le diga que ahí está, pero él está completamente dispuesto a escucharlo. Y esto nos dice también algo acerca del tipo de Dios que nosotros adoramos. No está desvinculado a una persona. Es un Dios capaz de entrar en contacto. Esto a nosotros no nos parece muy raro porque muchos de nosotros, el único conocimiento religioso que tenemos es de nuestra propia religión. Conocemos muy poco de los hinduistas, shintoístas, musulmanes, judíos incluso, etc. Más allá de lo que podemos encontrar en el Pentateuco y en la Biblia, que lo podemos encontrar, y en el Evangelio también. Más allá de eso, conocemos muy poco de otras religiones. Entonces, lo impresionante de esto es que nuestra religión, nuestro Dios, sí es capaz de entrar en contacto, sí está en constante contacto. Me parece que los shintoístas, me contaba un padre que fue a Japón, que para los shintoístas era un dios, a los dioses que había eran dioses lejanos, que tenían que hacer la ofrenda y tocar un cascabel grandote con una cuerda, como para pedirle a Dios que les haga caso, ¿no? Como para llamar la atención, como para llamarlo al timbre. Nosotros no. Nosotros es Dios quien se quiso revelar a las personas, que se quiso revelar en medio de un pueblo y que quiso que una persona fuera el inicio de toda la historia de la salvación, fuera el inicio concreto de la historia de la salvación. Entonces entendemos a un Dios que entra en contacto con nosotros. Y si tenemos un poco más de fe, habremos visto seguramente cómo Dios está en contacto con nosotros, aunque no nos hable en español, ¿vale? Continuamos en el número 9. Las palabras que emite Dios son palabras de promesa. Habíamos visto en clases pasadas y en libros pasados que cuando se trataba también acerca de las promesas de Dios, nosotros teníamos la confianza de que éstas iban a ser cumplidas. Habíamos visto el Dios y hombre fidelis. Fidelis. Que el hombre tanto es fiel a Dios, pero Dios es también fiel al hombre. Este contacto que entra no es nada más para aparecerse como si fuera un mago, para parecerse, impresionar a Abraham e irse. Este contacto que Dios hace con Abraham es para prometerle algo. Es precisamente para que entienda que el llamado que tiene él es para algo y él cumple sus promesas. Entonces vamos entendiendo por qué es necesario, así como es necesario conocer nuestra historia para también conocer los rumbos de nuestro país, así es necesario conocer la historia de la salvación para saber qué tipo de fe es la que estamos viviendo y qué tipo de fe se nos pide que se viva. Vamos a dejar aquí la cita bíblica. Entonces entendemos que nuestra fe es una fe de contacto, no es una fe lejana en la cual a ver si Dios me hace caso. Es una fe en la que constantemente Dios me hace una promesa
y yo confío en que la cumple, porque así Abraham nos enseñó a ver nuestra fe. Por eso es importante ver que nuestra fe está ligada a nuestra historia. Es así como entendemos ahora sí qué tipo de fe estamos viviendo. Y este es solo el inicio. Vamos a ver en el número 10 también del Lumen Fidei una reflexión muy importante. Vamos a ocupar todo este espacio. Cuando en la Biblia, el número 10. Cuando en la Biblia hablan de Abraham y hablan de la fe de Abraham, la Biblia en el original, usa la palabra para referirse a la fe como la palabra emuná. Emuná. Este es derivado de la palabra amán. Amán. Cuya raíz de amán significa sostener. Y fíjense lo importante de esto. Entonces, emuná significa fidelidad. Y es constantemente usada para decir fidelidad del hombre. Vamos a poner un poco más acá. Fidelidad del hombre. Que es entonces lo que nosotros entendemos por fe. Sí, pero también esto significa fidelidad de Dios. Y aquí, y en esta ambivalencia del significado de emuná es donde reside la riqueza importante que el Papa nos transmite en este versículo. Entonces, ¿qué significa cuando en la escritura hablan de Abraham y usan la palabra emuná? Que en efecto Abraham cree en Dios, pero que Dios también cree en Abraham. Creen que Abraham va a ser fiel a sus promesas. Y entonces esto cómo nos ilumina en nuestra fe. Entonces significa que Dios también cree en nosotros. Y entonces sí tiene un significado para nuestra fe, sí tiene entonces validez, y entonces significa que nuestra fe es sostenible. Nuestra fe es sostenible porque tenemos quien la sostenga. Muchas veces en nuestra sociedad actual nos topamos con gente que evidentemente no cree en Dios, y es lo común. Cada
sus muchachos y sus niños que van en la prepa, que van en la secundaria, constantemente van a encontrar a niños que van a empezar a decir, niños o jóvenes, adolescentes, o incluso adultos que dicen, yo no creo en Dios, etc. Y nosotros como catequistas muchas veces no sabemos cómo responderle. Entonces ellos nos preguntan, ¿cómo es posible comprobar la fe? Comprobar en un sentido de sacar una respuesta. ¿Cómo comprobamos que sí hay fe? Aquí está. Nosotros podemos decir que tenemos una fe que se sostiene porque no es unidireccional, no solamente va hacia allá, sino que también viene de regreso. Hay una respuesta constante de Dios. Hay una respuesta a un llamado, a una súplica, a una oración. Entonces no es solamente yo aquí a ver qué pasa, como si fuera una especie de fe virtual en la cual yo le pido por obligación o por tratar de hacer algo, pero no hay una respuesta. Hay una respuesta. Nuestra escritura no lo dice, Abraham lo dice, Abraham lo escucha, y en esto viene la importancia de nosotros conocer la figura de Abraham, de que estamos vinculados a la escucha, porque esta respuesta está dada precisamente a Abraham no por un signo visible, por la escucha, por la oración, por el contacto. Para nosotros escucha, para el católico, la escucha es silencio, es oración, es disposición. Eso significa escucha para el católico. Silencio, oración, disposición o sometimiento, como lo veíamos. Esta es la importancia también, y esto es la riqueza también de ver este documento. Es que no solamente se trata de que nosotros creamos en algo que no vemos y ya, es que Dios también cree en nosotros. Dios también cree que podemos hacer el mayor bien posible, que nos esforzamos por también hacer un cambio en nuestras vidas y en las vidas de los demás, por hacer también este llamado y también anunciar este evangelio de amor que Él nos ha encomendado, que nos encomienda con su palabra, del cual no nos podemos hacer sordos porque en eso se basa nuestra fe, en eso se basa nuestra creencia como iglesia, como religión. Este es el punto de promesa de nuestra fe. Y entonces sí tiene sentido la nueva alianza. Y entonces sí tiene sentido que la nueva alianza la vivamos en misa. Entonces tiene sentido que vayamos a misa, que practiquemos nuestros sacramentos, que escuchemos la palabra, que practiquemos lo que nos dice la palabra. Porque esta nueva alianza, al igual que la alianza que hizo con Abraham, se hace presente. Y Él se hace presente en nosotros. Dios cree en nosotros. Nuestra fe es sostenible porque Dios cree en nosotros. Él es el que nos sostiene. Nosotros, como decimos, buscamos este sometimiento a Dios, pero por precisamente que Él, en el sometimiento en realidad es un sometimiento a la inversa. Veíamos, yo les ponía esta figura, ¿no? Esto es lo que entendemos por sometimiento. Pero en realidad lo que hace Dios es un sometimiento a la inversa. Él nos mantiene como soporte. Mientras que aquí estamos nosotros en un sometimiento humano, aquí es donde nosotros estamos cuando nos sometemos a Dios. Es un sometimiento a la inversa. Él nos ensalza y nos da hasta la propia resurrección de los muertos. Y bueno, nada más para dar término a este tema, para el primer tema de Abraham, nada más hay que decir que esta frase la dijo San Cirilo de Jerusalén.
como diciendo que no me lo estoy sacando de la manga. Es realmente el conocimiento de alguien que está en contacto, oración y disposición a Dios, que estuvo y el cual su vida es un ejemplo para nosotros. Es entonces donde tiene importancia. Estos siguientes dos temas serán menos extensos que este primero, ciertamente. Porque cuando hablamos de Abraham, hablamos de la fe misma, de nuestra fe. Por eso nunca es corto hablar de Abraham. Sin embargo, los siguientes que hablaremos son de José, la figura de José. José, el hijo de Jacob, y el tema dice José, un hombre de corazón noble. Un hombre de corazón noble. Que la principal enseñanza de este personaje es hacer el bien, vencer el mal a fuerza del bien. A fuerza del bien. Y la caridad. Cuando vemos la historia de José, vemos que en efecto él fue vendido a sus hermanos cuando lo querían matar por ser el hijo querido de su padre, por haber sido el más pequeño, de Jacob. Entonces vemos cómo fue vendido, pasó a ser un esclavo, después un sirviente y después un administrador por las visiones que tenía, por las visiones que Dios le concedía. Y cuando tuvo poder y hubo hambruna, los hermanos se acercaron sin reconocerlo y en lugar de tomar venganza, de hecho una venganza justa, ni siquiera podríamos haber visto como venganza, era una justicia por haberle hecho lo que le habían hecho, hubiera sido conforme a la ley, haberlos condenado y haberlos matado para la ley de la época. Sin embargo, él lejos de eso se compadece y a pesar de los años que se tuvo que tardar, puede hacerles el bien. Esto también habla de un cambio de corazón, del corazón de sus hermanos. En el cual nosotros también confiamos. Y lo vemos también muy empíricamente, la gente cambia con los años. La diferencia es que él actúa con caridad, a pesar de que no sabe si ya han cambiado, hasta que reconoce a que tuvo otro hermano llamado Benjamín. Él logra completar el sentido de la caridad al empatizarse con ellos y darles techo. A esto más o menos se resume también la historia de José. Para nosotros como iglesia nos dice precisamente que nosotros, a pesar de que estemos viviendo tribulaciones, no nos cansemos de hacer el bien. Justo como lo dice San Pablo.
Para los niños, a mí me parece adecuado que conozcan la historia de José. Pero para nosotros que ya lo conocemos, vamos a avanzar entonces con Moisés. Moisés. Y el tema, como lo toca, es Moisés, el amigo de Dios. Él también es una figura de escucha. Ya conocemos también la historia de Moisés. Entonces enfoquémonos también en la parte en la que él se va al desierto, junto con el pueblo de Israel. Es una figura de escucha. Y él entonces entiende que la escucha es la principal fuente de sabiduría. Eso lo podemos aplicar humanamente, pero también en la fe. La única forma de poder guiar a todo el pueblo es buscar este silencio y buscar esta contemplación. Vemos que es un símbolo de contemplación extensa. Que busca activamente estar en la presencia del Señor. Y a diferencia de Abraham, a este sí se le da la gracia de ver cara a cara al Señor. En el pasaje de la zarza ardiendo, cuando se lleva al monte, él veía cara a cara al Señor precisamente por esta devoción y esta confianza. Que también en la iglesia vemos como sometimiento. Y de ahí, nosotros como catequistas podemos partir a enseñarle acerca de los 10 mandamientos a nuestros niños del catecismo. Por esto es todo lo que vamos a ver acerca de estos primeros 3 temas, debido a que lo importante de estos personajes es conocer su vida y guiarnos también en las enseñanzas que podemos. Nosotros podemos impartir los puntos más relevantes, pero como catequistas ya conocemos esta historia y nuestra tarea es también introducir a los niños ante estas historias que la misma Biblia pues nos ofrece. Y bueno, con esto vamos a terminar nuestros temas de hoy. Vamos a agradecerle al Señor por todos los beneficios recibidos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.